recibiendo esta plenitud del Espíritu, amados. Es el lugar donde Él derrama bendición y hace que todo lo que eres despierte a su voz. Cuerpo, alma y espíritu. Esa es la ley en la cual hoy estamos hablando y declarando. Esa ley de la fe que te hace consciente que Él está y vive en ti, y que tú respondes a ese lugar sobrenatural donde Él te ha llamado a estar y a vivir. Qué alegría, amados, poderlos ver y saludar. Pues un gusto saludarlos a todos. Qué bueno que están conectados. Veo a Gustavo ahí en Atlacomulco, Pati Loranca, qué gusto, qué bueno que abrieron las cámaras para saludarlos, verlos. Alma Verónica en Jalapa, qué gusto. Ángeles, que estuvo excelente su testimonio. Muy bonito tu testimonio. Es el testimonio que oyeron ahora en la reunión que pusimos el sábado de la predicación. El testimonio es de Ángeles González, que ya le pescó, Angelitas, ya le pescó ahora sí, pegadita, bien metida con el Espíritu Santo. Qué bueno saludar a Aníbal, qué bueno verte, Aníbal. Saludar a Araceli Escárraga, qué bueno verte, Araceli, hoy. Mario también ahí en Atlacomulco. Pues a cada uno de ustedes, qué bueno verlos. Un abrazo a todos, es un placer estar con ustedes. Y hoy, como pusimos ahí, estamos en ese tema que estamos tratando de desarrollar, que se llama la ley de la fe y gravedad. Son dos realidades universales. Eso significa una cosa solamente, que estamos viviendo en una ley que no podemos nosotros modificarla y que nosotros no podemos cambiarla. Son leyes que ya están en el universo y que hagamos lo que hagamos, no podemos modificarlas, no podemos cambiarlas porque son leyes universales. Por lo tanto, lo ponemos así para que entendamos. A veces no entendemos a Dios porque decimos, ya lloré, ya supliqué, ya le traje ofrendas, ya hice esto, ya hice aquello y sigo padeciendo. Pero es que Dios no se mueve por esa ley. Si usted se da cuenta, el universo completo se maneja a través de leyes. Y lo veíamos la vez pasada con don Roberto, nuestro maestro. No sé si puede venir tantito don Roberto y ponerse en el otro. Y hay leyes que no podemos modificar en lo absoluto, ¿verdad, don Roberto? No hay manera de poder cambiar esas leyes universales. Es así como lo podemos determinar, don Roberto. No hay manera de cambiar lo que son el movimiento de la Tierra, ni los movimientos de las órbitas alrededor del Sol, ni la ley de gravedad, ¿verdad? No hay en absoluto ningún cambio. Todo es movimientos totalmente perfectos. Vemos en el caso, hablaba la vez pasada, la atracción de los cuerpos, en donde la Tierra y la Luna, un ejemplo, se atraen. En el caso de cuando la Luna se acerca a la Tierra, entonces tenemos lo que es la famosa luna llena, que está más o menos a una distancia muy cercana a la Tierra, 357,000 kilómetros. Cuando la Luna se aleja de la Tierra son más o menos 425,000 kilómetros la distancia. Y cuando la Luna está llena, nosotros podemos ver un fenómeno que se le conoce como el fenómeno de las mareas. Esto se da precisamente en el oleaje de los mares, donde pues nosotros podemos observar cómo las olas son más grandes, más altas, y como que el agua tratara de salir en este caso de su cauce del mar y elevarse. Pero esto es precisamente un ejemplo de cómo hay una armonía entre por lo que son los movimientos de la Luna y la Tierra. A su vez también la Tierra es atraída por el Sol y
el Sol en este caso también es atraído por la Tierra, por eso es que también vamos a cierta distancia. Hay otro movimiento en el cual la Tierra sufre una inclinación y es lo que, ejemplo, en el Polo Norte o el Hemisferio Norte, tenemos nosotros lo que se manifiesta como las estaciones del año y en el Polo Sur también. Entonces son movimientos que se dan con respecto al eje de la Tierra. La Tierra en ese momento, por ejemplo, nosotros nos encontramos en la estación de otoño, es el hemisferio norte. En el hemisferio sur se encuentran en lo que es la estación de la primavera, en donde ahorita el sol pues tiende a irradiar más luz, más horas, y en cambio aquí nosotros tenemos ahorita pues una oscuridad más grande. Hablamos ahorita aproximadamente de 13 horas de oscuridad y 11 horas de día. Entonces, ese es otro ejemplo también de los movimientos que lleva la Tierra y son movimientos perfectos que son precisamente o fueron creados por Dios. Eso es principalmente lo que nosotros vemos y es la fe que tenemos también precisamente en todos estos movimientos y todo lo que ocurre en el universo. Gracias. Lo que estábamos viendo, platicando con don Roberto, que él fue maestro de lo que es de ciencias, física, química, lo que estábamos viendo es que si Dios hizo con esa perfección el universo, de la misma manera, lo que Él nos da como un ambiente espiritual, un reino de los cielos, obviamente también se rige por leyes, no por caprichos humanos. Y esa ley de la gravedad de la que nos ha hablado Roberto y que maneja el universo entero, esa ley maneja el universo entero. Esa ley de la gravedad la estamos relacionando con la ley de la fe. El Señor Jesucristo en Romanos 3 nos dice, tú no puedes ser justificado a través de las obras. A veces nosotros decimos, a mí me tiene que ir bien porque me porto bien, porque soy muy lindo, porque conozco al pastor Alberto, vaya, lo conozco desde hace muchos años y por eso me tiene que ir muy bien. No es así, no se maneja por caprichos, se maneja por leyes. Y la ley de la fe que nos habla en Romanos 3 nos dice que tú no puedes ser justificado a través de que hagas las obras de los 10 mandamientos, que ya no mientes, que ya no matas, porque si a lo mejor en algún momento tú mientes, ya rompiste con los otros 9 mandamientos y por lo tanto estás fuera del abrazo de Dios, de la eternidad de Dios. Por eso Jesucristo tenía que morir en la cruz para que entonces ahora, a través de la ley de la fe, que significa creerle a Jesucristo, lo que Jesucristo hizo en la cruz y que su sangre nos limpia, nos sana y nos libera de todos los pecados que teníamos a través de creerle a Jesucristo. La ley de la fe nos libera ahora del pecado, pero no solamente del pecado, sino libera también de la enfermedad. Por eso el Señor nos dice que por sus llagas nosotros somos sanados, por el precio de su sangre en la cruz, tú y yo somos sanados. Esto significa que entramos a la ley de la fe y ya no a que cumplamos solamente las obras de los 10 mandamientos. Y es lo que nos explica en Romanos 3. Somos justificados a través de la fe. La fe es la única conexión que tenemos a través de nosotros con Dios, es a través de la ley de la fe. Esto significa que si la ley de la gravedad, que tiene una fórmula, esa misma fórmula de la ley de la gravedad la podemos nosotros tomar y cambiarla para la ley del espíritu, para la ley de la fe. Fíjese en esto. La ley de la gravedad tiene 3 variantes, que es, número 1, pues el valor de la gravedad, que es 9.8. Número 2, la altura con la que caen los que están a la distancia de un cuerpo con otro, como don Roberto nos lo explicaba. Si yo dejo caer este celular, va a caer a una aceleración de 9.8 y va a caer al piso en menos de un segundo. ¿No? Entonces, ¿qué significa esto? Que la ley de la gravedad va a estar ahí sí o sí. Y la altura
me va a decir con la gravedad el tiempo que tarda en caer ese celular. Llevémoslo al mundo espiritual. La altura le vamos a llamar la dificultad, el obstáculo, el desafío. Hace ratito Luis Morillón decía, yo tuve un obstáculo que se llamaba 2 tumores en mi pierna. Ok, ese es el obstáculo. La gravedad la vamos a cambiar por grado de fe, grado de confianza, grado de creerle a Dios. Y la otra variable que está en la ley de la gravedad y que la vamos a cambiar a la ley del espíritu es la resistencia del diablo. Esto es que te hace dudar, que te da miedo, que te da tentación, que hace que no te involucres con Dios como te debes de involucrar. Esa es la resistencia del diablo. Hicimos un experimento, le decía yo a don Roberto. Pusimos una dificultad del 1 al 100, 100 que es el cáncer o que eran los tumores de Luisito. Y luego pusimos la gravedad, en lugar de la gravedad, una fe, y también la manejamos del 1 al 100. Y dijimos una fe baja, le pusimos 20. Y luego le pusimos otro valor a la resistencia del viento, en lugar de resistencia al viento, la resistencia del diablo, y pusimos una resistencia muy tremenda, le pusimos 80. Cuando esa fórmula la completamos con la fórmula de la gravedad, que es raíz cuadrada de 2 de la distancia entre precisamente la gravedad menos la resistencia del viento, cuando sacamos esa fórmula con estos valores que les dije, el resultado fue infinito. Eso significa que la caída o que el tiempo que Luisito iba a recibir su sanidad era infinito. Significa que nunca. Porque tenía una fe de 20. De 10, dice Luisito, tenía fe de 10. Por lo tanto, nunca iba a recibir su sanidad. Ahora cambiamos los valores. Pusimos mismos tumores, 10, 100. Pero ahora subimos su fe a 80. Y bajamos la resistencia a 20, la resistencia del diablo. Cambiamos los valores, lo ponemos en esta fórmula y adivine cuánto tiempo dio. Un tiempo mínimo, rápido. ¿A dónde quiero llegar con ustedes en esto? Luisito estuvo 3 años con esos tumores, y al orar, en lugar de que se quitara el tumor, 4 años. En lugar de que se le quitara un tumor, le salió otro. O sea, ¿dónde andaba su fe? En el suelo. ¿Cuánta resistencia estaba haciendo al diablo, peleando contra el diablo? 0. Por lo tanto, en lugar de ir mejorando, iba empeorando. Porque es la ley, no porque Dios no quisiera a Luisito. ¿Cuántos saben que Luisito es muy lindo y todos lo queremos, verdad que sí? Lili, quiero ver tu mano. Ah, ok, ahí está bien. Okay. Ya Lili dijo que sí también. Entonces, todos queremos obviamente Dios quiere a Luisito, no lo iba a dejar y no le dijo, estás, por cabezón te voy a poner otro tumor, y pum, le puso otro tumor. No es así. Es Luisito que necesita aumentar su fe. 2 factores importantes, porque el cáncer ahí está, esa dificultad ahí está. 2 factores importantes que nosotros podemos cambiar. La gravedad no la podemos cambiar, pero el tiempo en el que tú debes o debemos de tener respuesta de Dios, sí la podemos cambiar. ¿Cómo son? 2 factores que estamos trabajando en el foro con ustedes, desde antes de conocer esta fórmula. 2 factores principales. Número 1, resistir al diablo. Y así nos dice la palabra en Santiago y en Juan. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero si no lo resistimos, entonces no vamos a huir. No va a huir de nosotros. Factor número 2. Aumentar nuestra fe, y es lo que constantemente estamos inspirando, que tu espíritu se llene de fe, y hemos visto testimonios, los pasamos aquí constantemente. ¿Para qué? Para que, nomás para tomar un tiempo. No es para tomar un tiempo, no es para entretenernos, es para aumentar tu fe, y que puedas salir de tu enfermedad o de la circunstancia adversa. Porque podemos cambiar la dificultad, no tiene que ser una enfermedad, puede ser un problema familiar, puede ser un problema económico, un problema de trabajo, puede ser muchas cosas. Dificultad la podemos vencer y podemos alargar el tiempo. Por ejemplo, Job, en lugar de acortar los capítulos, los aumentó. Porque cuando vino la dificultad, Job comenzó a pelearse con Dios. O sea, ¿quién puede
en su sano razonamiento decir, me voy a pelear con Dios. A veces lo hacemos cuando decimos, es que no me contesta Dios, es que yo tan lindo, ya tan bueno, y cómo es que no me contesta, mira nada más, esto no es justo. Eso hizo Job. ¿Y qué fue lo que sucedió? En lugar de resistir al diablo y aumentar su fe, se puso a pelear con Dios. Entonces, en lugar de acabar Job en 8 capítulos, se fue a 42 capítulos. Cuando pudo haber terminado toda su historia de Job en 8 capítulos, pero terminó en 42 porque no tenía fe y porque no se puso a resistir al diablo, que era el que lo estaba enfermando. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué podemos hacer ahora nosotros, familia? Aumentar nuestra fe. Luisito, el Señor lo metió ahí a orar, lo metió a resistir al diablo, y en unas cuantas semanas, en 3 semanas, en 3 días, dice, en 3 días se fueron los 2 tumores y fue sanado completamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se tuvo que sumergir en el Espíritu. El Espíritu agarró su Espíritu, lo llevó a la presencia de Dios, se llenó del Espíritu, se llenó de fe. Cuando te llenas del Espíritu, te llenas de fe y por lo tanto tienes sanidad en tu cuerpo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú y yo tenemos la oportunidad de recortar el tiempo de peligro o de dificultad que tenemos. Tú y yo podemos recortar ese tiempo si aprendemos a resistir al diablo y aumentar nuestra fe. Hoy Berito, al ratito, en un momento, nos va a guiar a esas 2 cosas, a resistir al diablo y a llenarnos del Espíritu para llenarnos de fe, y que tu tiempo se acorte ya. Que tu tiempo se acorte ya. Ese tumor se tiene que ir, ese cáncer se tiene que ir, ese problema en el trabajo se tiene que ir, ese problema económico se tiene que ir, en el nombre poderoso de Jesús, porque es una ley que nadie la puede cambiar ni nadie la puede modificar. Como la ley de la gravedad es inmutable, no hay manera de cambiarla. La ley de Dios es así. Y la única manera de acortar los tiempos es a través de resistir al diablo y aumentar la fe. Ahora, apenas el sábado en la mañana, tuvimos una dificultad que nos pasó el licenciado Miguel. Acababa de ir él a México, tuvimos un amigo en común cuando yo iba a visitar a Miguel al Cerezo. Él, Miguel, junto con otros 2 pastores, le llevábamos así adentro del Cerezo, llevábamos una comunidad de presos que se estaban reuniendo con nosotros, orábamos por ellos, los bendecíamos, los llevábamos a la palabra. Ellos constantemente se juntaban a orar y a leer la palabra, y había 3 pastores ahí. Uno era Richard, el panadero, otro era Miguel, y otro no me acuerdo, era una persona que hizo un asesinato hace muchos años en el Campanario aquí en Puebla, y él de repente se convirtió a Cristo ahí adentro. Era terrible ahí adentro, maltrataba a los presos, les pedía cuota a los presos, era el que hacía intimidaba a los presos dentro del Cerezo. Se convirtió, se hizo pastor. Eran 3 ellos, no me acuerdo su nombre, Miguel, no sé si te acuerdas de él, el que tiene una hija ahora casada, ahí está tratando de acordar. Bueno, eran 3. Richard era uno de ellos, y era Miguel, y había uno tercero. Richard salió de prisión, le decíamos el panadero, porque él hace muy buenos panes y muy buenas donas. Cuando salió, lo llevamos ahí a Amistad de Puebla. Él dio una predicación, le dimos una ofrenda para que empezara su panadería, y se fue a México hace ya varios años. Fue Miguel a verlo y estaba en una situación sumamente caótica. Recientemente, apenas el sábado. Estaba sin trabajo. Habían matado a su hijo mayor. Su hija menor tenía epilepsia. Estaba con problemas matrimoniales. No tenía ni dónde dormir. No tenía obviamente dinero. En una situación caótica. Esa se llama una dificultad. Ok, una dificultad enorme. No tener ni siquiera dónde dormir. Destruido tu matrimonio. Con una hija enferma. Dígame si no hay una dificultad. Y un hijo que lo acaban de matar.
Ok, ahí están. Esa es una gran dificultad. ¿Qué necesitábamos? Una gran fe y una gran resistencia al diablo para que el tiempo se acortara. Íbamos aquí, nos estábamos juntando para poder juntar un poquito de dinerito que algunos de ustedes, gracias a Dios, iban a depositar al foro para llevárselo, juntárselo y llevárselo. Eso nos iba a tomar semanas. Pero hubo un grupo de hombres llenos de Dios, como es Gustavo, su familia, y por ahí está Mario y su familia, Arazuani, y todos se juntaron, dijeron el mismo sábado que dimos esta noticia, que estábamos orando por él, se juntaron y dijeron, vamos a preguntarle a Miguel por la dirección. Fueron este mismo sábado a visitarlo a su casa en México. Ellos son de Atlacomulco, fueron a México, al Estado de México, en Naucalpan. Lo encontraron, oraron por él y le voy a pedir que pongamos un video para que veamos esta escena. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. El Señor. Esa fe de Gustavo, su familia, de Mario y su familia, una fe alta. Inmediatamente tomaron este asunto en sus manos, Dios se los puso, su fe fue inmediata. Resistieron al diablo, cualquier cosa que el diablo les decía, no, ¿para qué van? Tienen que viajar a México. No, a lo mejor no conocen. Ese lugar, Naucalpan, es muy difícil, es muy complicado. Va a haber... Y el diablo pudo haber metido dudas y miedos y muchas cosas. Pero ellos no dejaron ser intimidados. Eso es lo que tenemos que aprender. El diablo, resistir al diablo, te va a querer meter mentiras, desánimos, autocompasión. Y ahí es donde te retiene para que el tiempo se alargue y no recibas tu bendición. Y tu fe se baje y se caiga. Y por lo tanto llegues a lo que habíamos hablado, a un tiempo infinito. Jamás vas a recibir nada. Hoy estamos hablando de una fe alta, de una fuerte resistencia al diablo, y Dios hizo la obra. Gracias te damos, bendito Dios y Padre Celestial, porque grande eres.
Y sí, yo te quiero recordar lo que estaba yo diciendo de mi testimonio. Ahora lo entiendo mejor con esta fórmula que el pastor nos ha compartido. Ese tiempo, hace tiempo que tenía yo los tumores, y en esos 4 años quiero comentarte que mi resistencia, mi fe era mínima. Y llega a tu mente, no, es que el Señor, creo que es la cruz que me tocó llevar. Es algo que siempre dice uno, ¿verdad? Y cuando ya te justificaste con eso, dice, pues a lo mejor no es la voluntad de Dios que sea así, tengo que llegar a la cirugía. Y algo me detenía de no ir con un médico a la cirugía. Y empecé a pensar, digo, Dios puede hacerlo. Y quiero compartirte algo también, muchas veces muy distraídos. A mí me falta una muela de un diente que me quitaron, y una vez estábamos orando en Atlacomulco con el pastor, y el Señor estaba haciendo milagros, y estaban los ángeles. Yo sentía que algo estaba pasando en mi boca, y sentía yo como un dentista que me estaba tocando ahí la muela. Pero ¿qué crees? Que como yo estaba grabando la reunión, de repente me distraje y se fue. Esa sensación que yo tenía de que estaban trabajando en mi boca, un dentista, se fue. ¿Y qué crees? Pues ahí se fue el milagro. Somos muy distraídos. No oraba, estaba yo en las cosas del trabajo y muy distraído. Obviamente mi fe pues estaba a penitas. Yo creo que, como dice el pastor, al 20, no, la mía andaba como en 7, y máximo 10. O sea que no había fe, la verdad. Y el enemigo pues picándole por todos lados, y sentía que me picaba el tumor, y sentía que me ardía y todo eso. Digo, no, pues es la cruz que me tocó llevar. Y así andaba yo. Cuando llega el COVID y te das cuenta de que incluso también pensaba, yo voy a hacer mi testamento cuando tenga yo 80 años ya para morir. Y te das cuenta, llega el COVID, y que de un día para otro ya no estás aquí. Empecé a tener ese contacto con el Espíritu Santo. Entonces, el distraído, la fe hasta el piso. ¿De quién era la culpa? Pues mía. Entonces, esta fórmula que estamos escuchando en este día es una fórmula que podemos aplicar en nuestras vidas. Cuando yo la apliqué sin saberlo, me conecté en oración, y 3 días se tardó en irse esas 2 tumoraciones, como le había dicho el pastor. De una se hicieron 2, y te digo, me ardía, me dolía, y no iba yo con el médico. Y esa fue una mañana que yo me levanté y empecé a tener ese contacto, estuve en oración y se fue en 3 días. Yo te invito a que si tu fe, ¿qué pasó en ese transcurso de esos días? Que mi fe se levantó del 7 al 10, se fue al 80, 90%. Y obviamente empecé a resistir al diablo, y entonces los tumores, ¿qué pasó? Se fueron. Inmediatamente, no. Tardaron 3 días que fueron reduciéndose hasta que desaparecieron. Y yo ahí me toco, siento el hueso parejo, plano, bien, no hay huecos, no hay dolor, no hay tumoraciones. Yo te invito a que tú también apliques esto a tu vida, que se vayan esas enfermedades. No tienes por qué estarlas sufriendo. Somos hijos e hijas de Dios y tenemos el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, acuérdate que fue el que levantó de entre los muertos a Jesucristo, y hoy está vivo a la diestra del Padre. Gracias, Señor. Gracias por ese milagro tan grande que hiciste.